Comenzamos a principio de año con esta enseñanza hablando acerca del Evangelio. Y hemos venido hablando durante las semanas pasadas de la estructura en principio de lo que fue o lo que es el Evangelio. Recuerden que hablamos de una estructura. Primero Dios, el pecado, Jesucristo, la salvación. Esos son 4 elementos que debemos tener presente a la hora de nosotros evangelizar. Debemos nosotros enseñarle a las personas, sobre todo al que no es creyente, quién es Dios. Porque en la medida que ellos puedan reconocer quién es Dios, van a saber cuál es su condición de pecado delante de ese Dios. Mientras no conozcan quién es Dios, no van a saber quiénes son ellos. Y por ende, para ellos estará todo bien, todo normal, teniendo a ellos consigo un Dios que ha creado su imaginación o ese Dios que le ha enseñado a la cultura. Pero es nuestro deber explicarle quién es Dios, quiénes son ellos como seres humanos caídos, que venimos de esa naturaleza caída, cuál es su condición pecadora, para entonces poder entender que ellos entiendan la razón por la cual hubo de venir Jesucristo. Y más allá todavía, para que puedan entender la salvación, porque cuando evangelizamos les hablamos acerca de la salvación, pero ¿de cuál salvación van a entender ellos? ¿De qué me estás hablando? ¿Sálvame de qué? Por ende tenemos que tener presente ese patrón, esa estructura a la hora de hablar del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando, la semana pasada hablamos en la clase 1 del discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Quién es el discípulo o qué es un discípulo? Hoy veremos también qué es discipular y cómo discipular, cuál es la intención que debemos tener al discipular. Pero esto va de la mano con el Evangelio. Cuando vemos a Mateo 28, en la Gran Comisión, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuáles son todas esas cosas que Él ha mandado? Está aquí guardada. Por ende, nosotros debemos hablarle a esas personas de ello. Por ende, es necesario discipularnos y discipular. Porque entonces en el discipulado vamos a enseñar todo lo que está aquí guardado. Y eso implica enseñar en algunos casos a orar, a leer la palabra, a meditar la palabra, pero también a aprender a enseñarles doctrinas como la justificación, la doctrina de la salvación, de la redención. Entonces, es un trabajo arduo y es lo que realmente necesitamos nosotros a través de los discipulados enseñar estas cosas que están aquí guardadas. No es ocurrencia del pastor de que vamos a enseñar ahora esto. Estamos enseñando y estamos trabajando todo lo que está aquí guardado. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar esta enseñanza de hoy acerca de qué es el discipulado o qué es discipular y cómo debemos discipular. Bendito seas Dios Todopoderoso por tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Gracias por este tiempo que nos permites tomar para aprender, para meditar, para conocerte mucho más, Señor. Estamos agradecidos, Padre, porque tú has puesto esto en el interés de nosotros, Señor. Es tu Espíritu Santo que los puso en nuestros corazones, Señor. Porque sabes que por nuestras fuerzas es imposible nosotros haber tomado el interés de aprender, de estudiar estas enseñanzas, Señor. Por eso te damos gracias en todo tiempo, en todo momento, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, la semana pasada decíamos que el discipulado es el proceso de seguir y aprender de un maestro o líder con el objetivo de crecer espiritualmente y parecerse más a Cristo. También decíamos que el discipulado se caracteriza por 3 elementos que debemos tomar en cuenta: por la enseñanza, por el seguimiento y guía para ayudar a los creyentes a crecer en su relación con Dios. Eso es el discipulado.
el proceso de seguir y aprender de un maestro o líder con el objetivo de crecer espiritualmente y parecerse más a Cristo. También hablamos del discípulo. ¿Qué es un discípulo? Dijimos que es un alumno que sigue la vida de alguien, pero también las enseñanzas. Y de ese alguien no es quien está discipulando. Ese alguien es Jesucristo. Tenemos que seguir las enseñanzas de Él, tenemos que aprender las enseñanzas de Él. Eso hace un discípulo cuando está enseñando. Así que el alumno es quien sigue la vida de alguien, pero también las enseñanzas. Y decíamos que hay 6 marcas que identifican a un discípulo. La número 1, que da su respuesta al llamado inicial de Dios. La número 2, que posee un deseo por conocer lo que Dios dice. La tercera marca, el discípulo de Cristo posee una separación de los estándares del mundo. La cuarta marca, la autodisciplina. La quinta, el discípulo tiene un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Y la sexta, pasión por el evangelismo. Entonces veamos ahora qué es discipular. Es la motivación intencional de cristianos. Es la motivación intencional de cristianos sobre las bases o sobre la base de relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Este es el concepto simple y básico de lo que es discipular. Es la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas de amor y de entrenamiento en la palabra de Dios. Como ven, el discípulo o el discipulado bíblico es intencional y deliberado. El que discipula no espera que le caigan del cielo los discípulos. Por eso habla de intencionalidad. Debemos ser intencionales. Debemos ofrecernos. Hey, pastor, heme aquí, yo tengo interés, quiero discipular. Porque tampoco es que va a discipular usted divorciado de la iglesia. Usted lo pudiera hacer en casa, pero debe coordinarlo con el pastor para que vayamos en sintonía y él esté supervisando lo que usted está haciendo en casa. Por eso el discipulado bíblico es intencional. Jesucristo era intencional. Él no esperaba que lo llamaran a cualquier lado, Él estaba allí presente. Así que el que discipula no espera que le traigan a los futuros discípulos. El discipulado no es algo que simplemente sucede, que llega así por arte de magia. El discipular es el resultado de cristianos que responden la obediencia a un mandato de Dios. Mateo 28, id y haced discípulos por todas las naciones. Esto es un mandato, debemos cumplirlo. Nosotros estamos capacitándonos para discipular. Y cuando nosotros discipulamos, no estamos improvisando, no estamos inventando algo. Vuelvo y repito, no es que el pastor se levantó un día y dijo, mira, Dios me reveló que debo hacer esto, o voy a hacer lo otro, o me parece que está bien hacer esto. Vamos a discipular. Aquí nada está inventado, hermanos. Todo lo que aquí se está enseñando es porque está aquí, en la palabra de Dios. Así que es un mandato. Tampoco nosotros estamos siendo originales con esto, estamos cumpliendo un deber. Y hay un mandato y debemos cumplirlo. Así que cuando nosotros discipulamos, ya dije, no estamos improvisando, estamos respondiendo al llamado que nuestro Rey nos ha dado. Cada vez que estamos discipulando o buscando a alguien para discipular, estamos respondiendo a la orden que Cristo nos ha dado. Vayan y hagan discípulos. Así sea una sola persona, usted puede comenzar a discipular. No necesita tener 10, 20, uno aunque sea. Y ese uno lo puede conseguir en su propia casa.
en su propio hogar, con su esposa, su esposo, su hijo, su hija, su mamá, su papá, la abuelita, el perrito, pero ahí en casa tiene oportunidad de comenzar a discipular. Y es la audiencia más difícil que se nos puede presentar. ¿Y por qué es difícil? Porque, bueno, la persona que vive con nosotros nos conoce nuestra intimidad. Tú me vas a venir a hablar a mí ahora de eso. Tú lo que estás es loco, si tú eras esto, ahora te la tiras de santo. Esos son los primeros ataques que recibimos dentro de nuestra propia casa. Así que esa es la primera tarea. Es difícil humanamente, sí, pero no imposible para Cristo. Y si estamos en Cristo, pues confiemos en que Él hará. Nosotros lo que nos corresponde es obedecer lo que está aquí. Tampoco vamos a obligarlo y a atosigar a esas personas, a nuestros familiares, porque debemos tratarlos con amor. Esa es otra de las condiciones por la cual el discípulo, o la cual debe tener una persona que va a discipular. Pero ya voy a tocar ese punto más adelante. Así que el mandato de hacer discípulos no solo es una estrategia que soñamos para hacer crecer la iglesia, sino la obra principal que Jesús dio a su pueblo redimido mientras se prepara para su segunda venida. El método, el medio o la estrategia que Dios ha dado para hacer crecer a su iglesia se llama discipulado. Y el crecimiento no se refiere a la cantidad de personas. El crecimiento se refiere a ese crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes. Por eso le decía, aunque sea una sola persona, comience a discipular. Es su responsabilidad. Cuando leemos Efesios 4, ¿con qué nos encontramos allí? Dios instituyó a pastores, a maestros, a profetas, a capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y esa obra del ministerio cuál es? Que nos apoyemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos animemos unos a otros, que nos consolemos unos a otros. En algunos casos que lloremos unos con otros, o nos alegremos unos con otros. Dios dice en Efesios que dio pastores para equiparlos para que ustedes hagan la obra del ministerio y luego que tomas eso que te dio tus líderes para equiparte, dice que lo impartan según los dones que cada quien tiene, porque eso es lo que trae crecimiento al cuerpo de Cristo. Pablo aquí está hablando del discipulado, mis hermanos. No lo dice de manera textual y literal, pero eso es lo que está diciendo. El discipulado es lo que da crecimiento. Entonces, ¿queremos ver crecer a nuestra iglesia? Discipulemos, hermano. Discipulémonos. Ofrezcámonos aunque sea para que nos discipulen. Pero usted mañana va a tener que discipular. Esto no es un imperativo mío. Esto es un mandato, esto es un imperativo, esto es una orden de Dios. Aquí está en Mateo 28, en la Gran Comisión. Entonces, ¿por qué vamos a obviar eso? Oh, hermano, yo no me voy a discipular porque yo tengo ya 30 años en el Evangelio. Muy bien, y te felicito. Pero acá en nuestra iglesia local buscamos de seguir lo que está implícitamente escrito. Y la orden de Cristo la tenemos que cumplir. Muy bien que tengas 20, 30 años en el Evangelio. Tu aporte, tu experiencia puede ayudar mucho también, pero debes discipularte y debes discipular. Así que esto nos recuerda que esto es responsabilidad de todos, el discipularnos. Esto no es responsabilidad del pastor, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esto nos recuerda que quien hace crecer la iglesia justamente es eso. Somos nosotros quienes hacemos crecer la iglesia. No el pastor Jorman Hurtado. O los pastores, en algunos casos de otras iglesias. Es labor de cada miembro, de cada
uno de nosotros dependiendo del poder de Dios. Mateo 28 no solo es un encargo de ir y predicar el Evangelio, sino también de ir a ser discípulos. Y esto debería ser el enfoque del evangelismo, hacer discípulos. ¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando vamos a predicar afuera? Con esto no me vean el interpretar que es malo ahora vayamos a predicar afuera. No, debemos evangelizar. Pero ¿qué pasa cuando predicamos allá afuera y a alguna de esas personas creyó, pero se fue? Dice la palabra de Dios que debemos discipularlos. Entonces aquí tenemos ¿qué hacemos ahora con esta persona que le estamos predicando allá afuera? Entonces esto debe ir de la mano, el evangelismo con el discípulo. Porque ahora que esa persona ha escuchado el Evangelio, el mensaje del Evangelio, esa persona ahora ha creído, ahora necesita ser discipulado para que pueda crecer. Está la evangelización persona a persona. Está la evangelización familiar. Por ejemplo, Felipe con el etíope. Fue personal allí. O Pablo allá cuando se encontró con el carcelero de Filipos. Entonces hay diferentes formas de evangelizar. La manera como evangelicemos o la forma en que busquemos evangelizar no es lo principal. Lo principal, el peso de todo esto es el mensaje del Evangelio de Cristo. Dice Jesús, enséñales a guardar todas las cosas que yo he guardado. ¿Y dónde están todas esas cosas? Aquí en la palabra de Dios. ¿Y esto qué implica? Como ya lo dije, implica enseñar a orar, a leer la palabra, implica las doctrinas, aprender las doctrinas. Para los que están llegando ahora, yo decía hace un momento y lo repito, que esto implica enseñar doctrinas como de la justificación, de la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Esto implica enseñar a las personas doctrinas básicas de la fe. Enseñarles estas cosas al creyente es discipular. De hecho, en este momento yo estoy discipulando. Estoy enseñándoles a ustedes lo que Dios guardó. La predicación que escucharemos dentro de unos minutos es un discipulado. Porque el pastor está, a través de la palabra, está enseñando lo que Cristo mandó. La meditación o mensaje que el pastor enseña en el servicio de oración los martes, eso es un discipulado. Cuando el pastor está haciendo alguna consejería, está discipulando. Está mostrándole a algún hermano o hermana lo que Jesús guardó. Así que ya aprendimos en primer lugar hoy la palabra discipular. Dijimos que es la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas de amor y entrenamiento de la palabra de Dios. Otra palabra dentro del concepto bíblico que aprenderemos esta mañana es relacional. Ya vimos que el significado de discipular es intencional, pero también es relacional. Y en la palabra de Dios vemos a un Dios intencional, pero también vemos a un Dios relacional. Y en la Biblia no solo vemos a un Dios revelado, sino que Él es un Dios relacional. Tiene una vida en comunidad junto con su Hijo Jesús y con su Espíritu Santo. Esa es una vida relacional. Y a nosotros, sus hijos, una vez que por su gracia nos ha salvado, nos ha invitado a mantener una vida relacional con Él. Nos ha llamado a vivir
en comunidad, no para que vivamos aislados. Igual pasa con el discipulado. Nos manda a mantener una vida relacional. El discipulado cristiano no es únicamente para transmitir información y tareitas y cosas. Consiste también en revelar una verdad que tiene como fin una vida relacional con Dios, con Cristo y con su Espíritu Santo. El discipulado debe llevarse sobre una relación de amor y de exhortación, en conocerse unos a otros. Para eso también sirven los grupos de discipulados, conocernos unos a otros. Algo que necesitamos nosotros aquí como hermanos. Necesitamos conocernos. Necesitamos saber cómo estamos. ¿Qué te está afectando a ti esta mañana? Y no podemos saberlo porque no conocemos. Si alguien está presentando una situación, una circunstancia difícil, algún hermano o alguna hermana, ¿cómo le ayudamos? Primero, la persona no lo comunica y segundo, nosotros no preguntamos. Entonces estamos fallando con uno de los términos que estamos viendo acá. Si Jesucristo fue intencional, se ofrecía, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Yo no conozco a esa hermana que está allá con la chaquetita del suéter rosado, no la conozco y no me le acerco. Al contrario, vamos, saludémosla y presentémosle. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Qué bueno que está por aquí. Vamos a conocernos. No basta nada más con llamarnos, hermano, hola hermana, Dios te guarde hermano. Espérate, y conocemos a Ramón, conocemos a Yasbeli, conocemos a Vladimir, conocemos a Víctor, pero quizás Víctor sí, ¿no? Tiene más tiempo acá. Pero no nos conocemos realmente, hermanos. Necesitamos conocernos. ¿Qué clase de hermano no se conoce? ¿Cómo que somos hermanos y no nos conocemos? No sé cuál es tu necesidad. O parece, o aparte ocurre también. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está? Está bien, todo bien. Algunos todavía usan la vieja frase, en victoria. Ajá. Entonces, ¿cómo sabemos qué te está pasando? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo te puede ayudar la iglesia? Porque estamos llamados a eso también, a ayudarnos unos a otros. Apoyarnos unos a otros. ¿Cómo lo hacemos si no nos conocemos? Así que esa es una de las razones principales por la cual debemos ser intencionales. Debemos conocernos. Estamos llamados a conocernos. Escuchen esto, el discipulado debe llevarse sobre una relación de amor y exhortación. Justamente eso, en conocerse unos a otros. Abrir nuestro corazón unos a otros. Aprender a llorar unos con otros. Hermano, vamos a tomarnos un café mañana, ¿cómo estás de tiempo? O esta tarde. Vamos a tomarnos un café, vamos a conversar, ¿cómo está el trabajo? ¿No estás sin trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te alimentas? X. Hermano, y esto no es por averiguarle la vida al otro. Esto es para saber cuál es nuestra condición, cómo podemos ayudarnos. Hermano, Vladimir, yo quiero tomar un café contigo porque te quiero contar tantas cosas que tengo que no sé si tú me puedes ayudar. Pero él no la sabe, él es Vladimir. ¿Conocían a Vladimir? Se les presento al hermano Vladimir. Pero necesito yo buscar a alguien maduro en la fe. Si no es el pastor, por lo menos buscar a algún hermano para ver cómo me puede ayudar. Y si él no me puede ayudar, bueno, en todo caso iremos donde el pastor. Pero debemos saber eso. No nada más, hermano, llegar, perdónenme lo que voy a decir, llegar aquí y con toda la apariencia sonreír, estamos bien, pero cuando salimos de ahí yo voy con mi cruz destrozado, ahogándome porque nadie me preguntó qué me pasa, pero yo tampoco lo dije.
Tenemos que practicar la intencionalidad, la relacionalidad, tenemos que practicar el amor. Abrir nuestro corazón unos con otros. Conversar sobre el Evangelio también, en un café, en un parque, en el autobús donde nos consigamos. Pero también hablar sobre nuestras luchas. Aún en ese momento también estamos discipulando. Y nos estamos discipulando unos a otros, hablando de nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Eso es discipular. ¿Cristo qué hacía? Cristo llevaba a sus discípulos para todos lados. Los llevaba a bodas. Y en esa boda donde había esparcimiento, reunión, ahí Él les enseñaba, les enviaba un mensaje. Estaba discipulando. Se los llevaba de viaje, pero ahí les enseñaba, estaba discipulando. Allí llegó un momento donde Él comenzó a llamarlos amigos, hermanos, y le abrió su corazón. Eso debemos hacer nosotros. A veces solemos tener más confianza en el que no es creyente que está allá afuera que entre nosotros mismos. Y eso no podemos permitírnoslo. O sea, a mí no me cabe en la cabeza eso. Y eso lamentablemente ocurre. Ojalá que eso no sea aquí. Permita al Señor Jesucristo que eso no sea aquí. Pero puede pasar. Otra palabra que debemos destacar en el concepto aprendido del discipulado es que el discipulado es amoroso. Y el concepto del discipulado va en ese orden: intencional, relacional y amoroso. No podemos cultivar amistades y relaciones profundas con alguien que no amamos, que no conocemos. De manera que el discipulado es intencional. El discipulado no es frío, no es metódico, sino que se parece mucho a la esencia de cómo Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Y Dios nos ha llamado a hacer esto dentro de la iglesia. En principio aquí nosotros, para al salir también mostrar ese fruto de amor, de intencionalidad y de relacionalidad que espera Dios nosotros hagamos. Estamos llamados a entregar nuestras vidas para el bien de los demás, así como Cristo entregó su vida para el bien de cada uno de nosotros. Amén por eso. Así que es importante, hermanos, no confundamos amor por el policía eclesiástico, porque esta es otra de las condiciones que se presentan en la iglesia. Déjame ver cómo vino hoy la hermana Nelly. ¿Qué está haciendo la hermana Nelly? El hermano Ramón llegó hoy muy temprano, eso sí es raro. ¿Qué estarán aquí hablando aquellos dos que están al final de la silla? Aquel tiene el celular prendido, ¿qué estará viendo allí? Ya me voy a acercar hecho loco a ver qué es lo que está viendo en el celular. Ese tipo de policía no lo queremos en la iglesia, hermano. Así no. Así que no confundamos ese amor por policía eclesiástico. Ese que anda vigilando, ese que anda pendiente de ver qué hace el otro hermano para señalarlo después. O acusarlo con el pastor. Y si, pastor, te lo digo, pero no me diga para evitar problemas. O sea, un chismoso anónimo. Perdónenme que use esta palabra, hermano, pero tenemos que decir las cosas claras. Chismosos anónimos no queremos aquí en la iglesia. Si eso ocurre aquí, esa persona no puede considerarse nuestro hermano, porque no está actuando con amor, con sinceridad, con intencionalidad, con relacionalidad. No está siendo sincero inclusive con él mismo. Y todos estos detalles, ¿por qué este hermano está hablando de esto? Porque todo eso nos lo damos cuenta cuando estamos discipulando. Obviamente, como hay un grupo más pequeño, hay un poquito más de intimidad. Y uno puede conversar allí un poquito más de lo que normalmente no conversamos aquí en la iglesia.
El discipulado intencional, relacional, no es frío ni metódico, sino que se parece mucho a la esencia de cómo Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Y esta actitud de el hermano vigilante, el policía, lo que hace es alejar a la gente de la iglesia. Una actitud totalmente contaminada. Así que entendamos que nosotros estamos siendo llamados o estamos siendo llevados por la palabra de Dios a cumplir su mandato, a mantener una relación de amor. Y a mantener esa relación de amor implica hablarnos con sinceridad. Si usted va a exhortar a algún hermano, hágalo con el amor y el respeto debido, no con la intención de señalarlo. La persona cometió un error, no lo señale, aliéntelo, invítelo a que reflexione, recapacite, porque usted también es débil como él. Recuerden que aquí somos un grupo de débiles apoyando a otros débiles, de pecadores apoyando a otro pecador. Así que no puedo ver yo tu problema y el mío yo lo tengo guardado. Debemos tratarnos con amor, Señor. Así que hemos visto que la palabra discipular no solo es intencional, relacional, amoroso, sino que también el discipulado bíblico implica entrenar en la palabra de Dios. La Biblia, como saben, contiene 66 libros y cientos de capítulos y versículos. Así que son muchas las verdades que tenemos que transmitir, que tenemos que aprender y que tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. Lo que aprendemos debemos enseñarlos a otros. Eso es lo que todos vamos a contemplar. Lo que usted enseñe el día que usted parta, si usted no lo compartió, ¿qué hizo con eso? Vivió una vida mezquina. Permítale que otro conozca lo que usted sabe. La meta del discipulado es que la persona sea más como Cristo. Y ese es el enfoque. Quien discipula no está enseñándole a otros que sean como yo, que se vistan como yo, caminen o hablen como yo. No, vamos a enseñar la vida de Cristo. Vamos a mostrar las enseñanzas de Cristo. Es a Él a quien tenemos que seguir, es de Él de quien tenemos que aprender. Porque en el discipulado también se presta para que quien discipula someta a ese grupo de personas que están allí. Los controla. Y eso no puede ser. El discipulador no es un controlador. Así que tenemos que tener cuidado. Si usted en algún momento se consigue en un grupo de discipulado y alguien quiere controlarlo o siente que está controlándolo, háblelo, convérselo. Y le invito, convérselo primero con ese hermano. Eso es lo primero que usted debe hacer. Y estas son acciones que vamos a ver, porque cuando funciona dentro de una iglesia una membresía, este tipo de cosas se toman en cuenta. Y así como tenemos Mateo 28 que nos indica que debemos ir y discipular y hacer discípulos por todas las naciones, también cuando hay que disciplinar se apela a Mateo 18. Entonces cuando hay alguna desaveniencia con algún hermano, déjame buscar a ese hermano primero. Si vemos que alguien comete un error, vamos a aplicar ese Mateo 18 y vamos a buscar a ese hermano, exhortarlo. Si ese hermano no cambia de parecer, vamos a buscar a otro hermano de mayor madurez y plantear el problema. Si eso no funciona, hay que ir al pastor. Esos son los pasos que establece allí Mateo 18. Y ya se determinará, de acuerdo a la membresía o a los miembros, qué va a pasar con esa persona. Pero así funcionan las cosas cuando se trabaja una iglesia, cuando va a una iglesia, cuando tiene miembros. Y todas estas cosas se van a ir explicando detalladamente, paulatinamente, para que vayamos comprendiendo y madurando todo esto.
La meta del discipulado, como dije, es que la persona sea como Cristo. La meta es que la persona que discipulemos madure en la fe, no que sea nuestro súbdito. El discipulado no es únicamente llenarnos de información para ser más académicos y ampliar nuestro conocimiento teológico. No. La teología es práctica. Lo que aprendemos teóricamente vamos a aplicarlo. Si tu teología no es aplicable, es un fracaso. Que debe haber un balance en la teología aplicable. Un buen cristiano debe caracterizarse por una buena teología aplicable, es decir, el conocimiento de Dios debe ser congruente con su palabra. En conclusión, mis hermanos, entrenamos en el discipulado con la verdad de Dios. Es la tarea diaria de enfocar a otros en la palabra de Dios. Llevar a otros a ese ser que nos produce cambio en nuestra vida y se llama Jesucristo. Esa es la meta. Cristo es el agente de cambio. Él es el centro, Él es el protagonista del mensaje. El discipulado bíblico, ya lo saben, es intencional, es deliberado, es relacional, es amoroso, pero también implica entrenar con la palabra de Dios. Debemos trabajar duro, mis hermanos, no para crear dependencia de personas a nosotros, sino para que ellas dependan de Cristo. Juan 15 nos muestra quién es la persona que nos puede llevar a producir fruto. No hay otro, no hay otra persona. Así que, amados hermanos, les exhorto para que a partir de este momento, y también me incluyo yo, comencemos a pensar en cómo podemos crecer en el discipulado de Cristo. Nos vamos a convertir en contribuidores intencionales y deliberados de la cultura del discipulado de la iglesia local, Aviva Iglesia Bíblica Reformada del Señor Jesucristo. Amén. Oremos, mis hermanos. Gracias, amado Dios Todopoderoso, Señor. Bendito sea por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tenemos tres signos, tres características de tu Hijo Jesucristo, en la cual nosotros vamos a meditar a partir de hoy en ellos, Señor. Nos debemos ser intencionales, debemos ser deliberados, debemos relacionarnos, debemos ser amorosos y aplicar todo el conocimiento, llevarlo a la práctica, Señor. Que demos realmente el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Dios Padre Todopoderoso, ayúdanos y guárdanos. Y en la predicación de esta mañana, Señor, que escuchemos tu evangelio, que escuchemos lo que viene de ti, Señor, por medio del pastor Jorman. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.